Entonces, acompáñenme ahora al libro de Primera de Tesalonicenses. Y como si recuerdan, la semana que pasó empezamos a ver que esta sección de Tesalonicenses, hemos estado viendo la iglesia en la palabra en cuanto a su fundamento, su fervor, su fraternidad, también su foco y su futuro. Y ahora estamos viendo la formación de su fe. La semana pasada vimos que la formación, tal como la madurez física, donde de edad a edad se va uno madurando, y una de las marcas de esa madurez es la responsabilidad en diferentes áreas de su vida. Entonces, una persona inmadura, de hecho podemos decir que es una persona irresponsable. De tal forma que lo opuesto también es verdad. Una persona madura se responsabiliza en diferentes áreas de su vida. Bueno, aquí los tesalonicenses, Pablo les está animando a una madurez espiritual. Y vimos la semana pasada que eso se expresaba en la responsabilidad ante los líderes de la iglesia y también se expresaba ante una responsabilidad ante los demás en la iglesia. Hoy vamos a enfocar sobre la tercera área de responsabilidad en la formación de su fe, que es su responsabilidad ante Dios. Vimos la semana pasada que en el versículo 12 y 13 nos mencionaba la responsabilidad ante los líderes, y en el versículo 14 y 15 nos mostraban la responsabilidad ante otros. Y hoy vamos a ver la responsabilidad ante Dios, que comienza del versículo 16 en adelante. Y vamos a incluir también esa oración final de Pablo. Vamos a Dios en oración antes de comenzar. Padre amado, te pido por tu mano de bendición y ayuda en esta semana. Esta reunión, Señor, para poder darte la honra y gloria, que tu Espíritu esté obrando en los corazones de todo aquel que está viendo y escuchando. Te amamos, Padre, ayúdanos a amar tu palabra. Señor, ayúdanos a abrir nuestros corazones a la obra del Espíritu que estás haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a madurar de una forma que no solamente somos responsables ante nuestros líderes, ante otros en la iglesia, sino y en fin ante ti. En el nombre de Cristo pido esto. Amén. Al ser responsables ante Dios, hay tres implicaciones. Cuando somos responsables a Dios, primero, implica que estamos dispuestos a su voluntad. Lean conmigo el versículo 16 al 18. Son cortitos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser dispuestos a su voluntad. Ahora fíjense, ahí tenemos la voluntad de Dios definida. Y de hecho esa frase, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, nos indica específicamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nos dice claramente cómo agradarle. No hay que adivinar lo que Dios quiere. Está tan claro como ya vimos en 1 de Tesalonicenses 4:3, que nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La frase en Cristo nos indica que para cumplir esta voluntad de Dios en nuestras vidas es solamente posible por medio de Jesucristo. Gálatas 2:20, Pablo lo expresa así: con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es importante por lo difícil que es muchas veces hacer la voluntad de Dios cuando nuestra propia voluntad es tan determinada a lograr lo que quiere. Ahora, gramáticamente, estos tres versículos permanecen juntos. De hecho, esta es la voluntad de Dios apunta al conjunto de esos tres mandatos mencionados. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Los ve como una unidad describiendo las actitudes que Dios quiere que tengamos. Y de hecho, la gran mayoría de comentaristas también reflejan este concepto de la unidad en los mandatos como la voluntad de Dios descrita aquí. Los tres también tienen una calificación de constancia. Deben estar siempre gozosos, deben orar sin cesar y deben dar gracias en todo. Él describe una vida cuya reacción acostumbrada llega a ser de gozo, dependencia del Padre y gratitud constante. Entonces, ya que vimos esa voluntad de Dios definida, veamos la voluntad de Dios practicada. Vemos el gozo fundamentado. Estad siempre gozosos. Esto es uno de los versículos más cortos del Nuevo Testamento, compuesta solamente por 2 palabras en el idioma original. Literalmente, siempre alegraos. Es un mandato. La voluntad de Dios de ser gozosos de una forma constante. Ahora, esto es diferente de tener gozo, pues eso basa el espíritu alegre en lo que uno ya tiene. Y si no tiene en qué gozarse, no tendrá gozo. Eso es más la definición de felicidad, que se alegra en las circunstancias, que del gozo bíblico. Pero el mandato no es basado en lo que uno ya tiene. No es ten gozo, sino el mandato es ser gozoso. Siempre alegraos. Esto es buscar desarrollar y mantener un espíritu alegre. De esta forma, el gozo no se basa en lo que uno ya tiene, sino que ese gozo busca el gozo de algo afuera de sí mismo, en particular en Dios. Busca de una forma constante cosas por las cuales gozarse. Pablo se goza por la obra que Dios está haciendo en la vida de los tesalonicenses. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Ahora, es interesante que el término original de gozo viene de la raíz, la palabra raíz, para gracia. No es nada sorprendente que nuestro mayor gozo se encuentra cuando reflexionamos sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Ese gozo se encuentra a pesar de las dificultades, a pesar de las emociones negativas, a pesar de las angustias de la vida. Por eso, desde la cárcel, Pablo pudo escribir del gozo 12 veces en su carta a los filipenses. Los filipenses también estaban en la región de Macedonia, cerca de Tesalónica, y ellos también eran una colonia romana. Y también experimentaron persecución, lo cual Pablo y sus acompañantes también experimentaron cuando estaban allí. Eso lo pueden leer en Hechos 16. Y Pablo, desde una cárcel romana, les anima a ser gozosos en lo que el Señor ha hecho. Fíjense algunos de estos casos en Filipenses 1:18, que pues que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En Filipenses 2, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me molesto el escribir las mismas cosas para vosotros, es seguro. Capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo, en gran manera me gocé en el Señor desde que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto nos suena como si alguien estuviera en la cárcel. Pero aquí Pablo, desde esa cárcel, escribe la epístola que se ha caracterizado como la epístola del gozo, el libro de Filipenses. Un amigo me envió un video del pastor Chris Méndez de Hillsong, Buenos Aires, que está explicando el gozo de Filipenses y les comparto cómo lo expresó. Dice, es por eso que nuestra alegría no es circunstancial, sino que nuestra alegría está basada en la gracia de Dios. Esa gracia que perdonó nuestros pecados, esa gracia que borró nuestro pasado, esa gracia que abrió un camino para que caminemos en relación con este Dios bueno y este Dios fiel. Nuestra alegría no está basada en nuestras circunstancias o nuestras experiencias. El fundamento de nuestra alegría es la gracia de Dios. ¡Qué gran verdad! Otro comentarista mencionó que el cristiano que vive triste y deprimido realmente transgrede un mandamiento. De una u otra forma desconfía de Dios, de su poder, de su providencia o de su perdón. Pero el gozo que nos permite estar siempre gozosos es un gozo fundamentado sobre la gracia de Dios. También vemos aquí expresado una dependencia del Padre. En el versículo 17, orad sin cesar. Si me lo dicen conmigo, ya han memorizado un versículo. Orad sin cesar. Muy bien, 1 Tesalonicenses 5:17. Pablo acá expresa una intercesión constante por los tesalonicenses. Fíjense en el capítulo 1, versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Esta acción simple de orar ya expresa una dependencia sobre el Padre. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos diciendo, Padre, te necesito. Hay algo que yo no tengo que tú sí tienes, por eso te acudo. La reacción inmediata entonces a las circunstancias de la vida es ir a Dios en oración buscando su guía. Eso es lo que es orar sin cesar. No es estando de rodillas en posición de oración todo el día como algunos han interpretado o han intentado practicar, sino que es estar en una actitud constante de oración, listo para ir al Padre con cualquier situación que nos enfrenta en el día. Imagina que estuvieras en una llamada activa con Dios y Él simplemente del otro lado de la línea esperando que le hables y Él esperando escuchar tu voz para darte su guía y su ánimo, su fuerza. Es una llamada activa. Al estar escribiendo a la iglesia de Tesalónica y en el contexto mismo haberles en conjunto, hablarles en conjunto como si estuvieran en una reunión, nos da a entender que la oración es algo práctico y es una práctica principal de la iglesia cuando se reúne. No es solamente alabar y gozarnos en el Señor, aprender de su palabra, sino interceder de una forma constante para otros y buscando la guía del Señor en oración. También vemos aquí una gratitud sin condición. Da gracias en todo. Ahora, el siguiente mandamiento parece imposible, pero al hacerlo
en Cristo Jesús se hace posible. Agradeciendo a Dios en toda circunstancia a pesar de lo feo que es esa circunstancia. La clave es la misma que del gozo mencionado anteriormente, la gracia de Dios. Debemos buscar la bondad y misericordia de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. Y así es como podemos agradecer a Dios por su bondad y misericordia en el medio de esa circunstancia. Un comentarista lo dijo así: Pablo nunca instruye a sus oyentes a agradecer por eventos malignos, sino agradecer a Dios que aún en tiempos y circunstancias malignas nuestra esperanza permanece y Dios continúa su obra en nuestras vidas. Podemos agradecer porque Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Ayudan a bien a quiénes? A los que aman a Dios y los que son llamados de acuerdo a su propósito. Imagínense como parte de un equipo. El entrenador dando instrucciones que quizás al principio no entendemos. Eran cosas básicas del deporte, los pases, el correr, el patear al arco. Una y otra vez lo tenemos que hacer y volver a hacer, volver a hacer, siguiendo las instrucciones de nuestro entrenador. Y nos preguntamos, ¿cuál es el propósito acá? ¿Por qué seguir haciendo esto que ya sabemos? Era en el medio de un partido, cuando todo se amontonaba, cuando se tornaba más difícil, cuando ya estábamos cansados, exhaustos, cuando la estrategia ya no daba. ¿Qué decía el entrenador? A los pases, chicos. Nos hacía volver a lo básico. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Nos hace volver a lo básico. Porque ya cuando las circunstancias de la vida se meten y impiden nuestra vista, nuestra perspectiva en grande de lo que está pasando, volvemos a lo básico. El gozo, la oración y la gratitud. Y dejamos la estrategia y los resultados a nuestro entrenador. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, así podemos estar dispuestos a su voluntad. Quizás estás atravesando una circunstancia difícil en tu vida ahora. Te animo a no basar tu alegría en lo que ya tienes, sino busca la bondad, la gracia de Dios y gózate en Él. Te animo que ante las circunstancias y las situaciones difíciles de la vida, que tu reacción primera no sea de queja, sino que sea en busca de la guía del Señor en oración. Te animo a que en la oscuridad de tu circunstancia, cuando todo se ve es malo, fíjate en la bondad de Dios y agradécele, porque Él es bueno, es amor, está en control y nunca cambia. ¿Estás dispuesto a su voluntad? El ser responsables ante Dios implica que somos dispuestos a su voluntad, pero también implica que somos dirigidos por su palabra. Fíjense el versículo 19 al 22. No apagáis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, el punto del pasaje, vamos a entrar en detalle más profundo en esto, pero el punto grande del pasaje es este.
Aquí la instrucción de Pablo a los tesalonicenses es que sean sensibles, que sean sensatos y que sean santos cuando se trata de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Los 4 mandatos aquí en 19 al 22 se leen también juntos como una unidad, tal como vimos con los versículos anteriores. Los primeros 3, una unidad. Estos próximos 4 también, una unidad. Los tesalonicenses debían ser dirigidos por la palabra de Dios con sensibilidad, con sensatez y con santidad. Ahora, fíjense la práctica de la iglesia primitiva. En el primer siglo, la primera edad de la iglesia, hubieron apóstoles y profetas, en una categoría similar a los profetas del Antiguo Testamento, que hablaban por el poder del Espíritu Santo de parte de Dios. De hecho, la frase "así ha dicho Jehová" se repite una y otra vez. Si mal no recuerdo, son 150 veces por ahí que se repite esa frase de la boca de los profetas. Ahora, no siempre era algo futuro. A veces era dando guía en una cierta situación, a veces era advirtiendo en cuanto al pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento no era de tan alta categoría como viniendo de la misma boca de Dios, pues si se demostraba no ser la palabra de Dios, no los mataban. En el Antiguo Testamento, si un profeta salía que él estaba profetizando incorrectamente, lo mataban. Pero en el Nuevo Testamento no lo hacían, simplemente descartaban lo que se dijo que no era la palabra de Dios. Algunos profetas que se ve en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos 11 y 21, vemos un profeta llamado Ágabo, que él profetizó acerca de una hambruna que iba a haber en Jerusalén, profetizó también acerca de un futuro feo para Pablo, lo cual se cumplió. En Hechos 15 vemos a Judas y Silas, que ambos, Silas acompañante de Pablo en sus viajes, Judas también uno de los seguidores primeros de Jesús, aquí los llama profetas. Y también las hijas de Felipe. En Hechos 8, Felipe se encuentra en el desierto con un etíope. Él era evangelista, y aquí en Hechos 21 nos menciona que él tenía 4 hijas y eran profetisas. Me imagino los cumpleaños en esa casa. Adivina lo que te conseguí para tu cumpleaños, hija. Ya lo sabemos. Bueno, estos apóstoles y profetas fueron voceros para Dios para dar instrucción a las primeras iglesias. Y su mensaje siempre debía ser confirmado y luego obedecido. Muchos de estos fueron puestos por escrito y ahora los sostenemos en nuestras manos como la colección completa, lo que se llama el canon de la Escritura. Esto compone nuestro Nuevo Testamento, más el Antiguo Testamento, que ya era considerado escritura al mundo de Jesús. Por ejemplo, Pablo, lo vimos en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, menciona que lo que está enseñando es la misma palabra del Señor. Pedro confirma que lo de Pablo se debe aceptar como las escrituras mismas, en 2 de Pedro 3, 15 al 16. También Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, escribe lo que le es revelado por Jesucristo mismo y lo llama esta profecía, la revelación de Jesucristo, y era la profecía. Entonces Juan también allí un profeta. Ahora, los tesalonicenses debían ser sensibles a la palabra de Dios. O sea, no debían suprimir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo cuando un profeta entre ellos hablaba de parte del Señor. Dice, no apaguéis al Espíritu, no lo trates de extinguir, no lo suprimas a lo que está haciendo.
Ahora, esto no debían menospreciarlo. Esto refleja algo del enfoque de experiencia de la iglesia. Tal como la iglesia en Corinto, ellos se enfocaban en lo que eran los dones milagrosos y experienciales, o sea, lo que experimentaban aún más que la enseñanza. Por eso Pablo les anima en capítulos 12 al 14 de 1 de Corintios de buscar usar los dones espirituales para la edificación de la iglesia con madurez espiritual, motivado por un amor piadoso. No debían dejar que las experiencias opaquen el mensaje de la palabra de Dios. Los tesalonicenses también debían ser sensatos en recibir alguna palabra dicha que supuestamente venía del Señor. El versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Y 22, absteneos de toda especie de mal. De hecho, ellos tenían que ejercer el discernimiento de espíritus, otro don espiritual que se dio a la iglesia en el primer siglo para comprobar si era realmente de parte de Dios. De hecho, ellos tenían 5 pruebas que le ayudaban a afirmar si era de Dios o no. Tenían la prueba de las escrituras para ver si era respaldada por lo que ya tenían. Un ejemplo es los bereanos se fijaron en las escrituras en Hechos 17 acerca de todo lo que Pablo decía. No vamos a tomar el tiempo de leer los pasajes aquí, pero sí les voy a dar, así los pueden anotar y buscar luego. Otra prueba era la prueba de Jesucristo, que confirma el evangelio del Hijo de Dios, quien vivió, murió y resucitó en carne y hueso. Otra prueba que hicieron es la prueba del evangelio, que el evangelio es dado gratuitamente, solamente por la gracia de Dios, y es recibido únicamente por medio de la fe y no por las obras. De hecho, a los Gálatas les dice insensatos por creer que las obras pueden salvarles. La cuarta prueba era del fruto, distinguiendo el verdadero vocero de Dios y el falso por su carácter y su conducta. Esa frase, por sus frutos los conoceréis, que usa Jesús en Mateo 7. La prueba últimamente, la prueba de la edificación, si era para el bienestar y la salud de la iglesia, para animar al crecimiento espiritual y advertir del pecado, conducido hacia la paz y no hacia la confusión. Aún aquellos quienes practican estas profecías y dones espirituales hoy, si creen que eso es para hoy, entonces tienen que tener sumo cuidado, porque por estas 5 pruebas que se repetían en el Nuevo Testamento, mucho de lo que se hace hoy en dicha de venir de Dios realmente no es aprobado. Pero una vez examinada y comprobada, la iglesia debía retener, aferrarse a lo correcto y bueno y desechar lo malo. El término traducido bueno se usa al hablar de una moneda genuina opuesto a una falsificada. Tal como hoy muchos buscaban falsificar el mensaje de Dios por sus propios intereses. Debían seguir la palabra de Dios con santidad. Debían apartarse, abstenerse de todo aspecto de falso mensaje y ni acercarse. Ahora, quiero hablar un poco del problema en nuestro tiempo. Ahora, no es la intención de ser irrespetuoso u ofensivo a aquellos hermanos y amigos quienes suscriben a los dones milagrosos, la vigencia de los dones milagrosos para hoy. Solo busco razonablemente resaltar las diferencias entre los cristianos del primer siglo
y nosotros cristianos contemporáneos para así enfatizar el principio bíblico que es aplicable para nosotros hoy. Primero, no hay apóstoles o profetas como los hubo en los tiempos del Nuevo Testamento. El ministerio revelador del Espíritu Santo ha culminado al completar los escritos que ahora forman el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 13, 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, aunque este pasaje es uno debatido entre expertos bíblicos, hay varias razones sólidas, lógicas y contextuales para entender lo perfecto mencionado aquí como la colección completa de los 66 libros de la Biblia. No es el propósito tampoco de este mensaje de meter a profundo en eso. El tema es, no es que Dios ha dejado de hablar, sino que hoy en día habla de una diferente forma, por medio de su palabra, por la Biblia. Tenemos el privilegio, de hecho, poseer en nuestras manos. De hecho, algunos en casa tienen más de uno. Tenemos algo seguro que no precisa la examinación. Tenemos la examinación que necesitaban los profetas del Nuevo Testamento, porque ya todo lo que ha sido examinado y verificado como la palabra de Dios, Dios lo ha preservado para nosotros aquí, para que lo tengamos. Así ya tenemos la instrucción que Él quiere para cristianos individuales y para nosotros como su iglesia. Entonces ya lo que tienes en tus manos, la misma palabra de Dios, la Biblia, es esa palabra profética más segura. Es el mensaje del Evangelio y la instrucción dado por medio de los apóstoles y profetas era el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 nos dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, haciendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las palabras proféticas, incluso otros dones milagrosos del tiempo bíblico, eran para señalar la veracidad del mensaje hablado y que Dios había cambiado el enfoque de su evangelio desde el pueblo de Israel hasta el mundo en derredor. 1 Corintios 14 nos dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esto es una profecía apuntando al tiempo donde Dios obrará no solamente en su pueblo Israel, sino empezará a obrar en el resto del mundo. Y que Dios, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ambas son señales. Ahora, una vez puesto el fundamento y una vez mostrada la señal, ya hace innecesario el volver a ponerlo, el volver a mostrarlo. Por lo tanto, haciendo innecesario esa palabra profética y también los otros dones milagrosos dados a la iglesia del primer siglo. De hecho, Pedro, escribiendo casi al final de su vida, entonces décadas de haber experimentado la obra del Espíritu Santo y visto cosas increíbles, milagrosas, sobrenaturales en su vida, Él nos enseña que hay una palabra profética aún más segura en 2 de Pedro 1, 19 al 20. Y sigue hablando en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios.
mencionando aún los escritos de Pablo, elevándolos como esas mismas escrituras que son inspiradas. Hubo un profeta, apóstol del movimiento carismático, que después de todo esto del coronavirus, tuvo que publicar una disculpa. Porque sus profecías no fueron ciertas, sus palabras de supuestas revelaciones del Señor no eran ciertas. Esto es lo que dijo Eri Semakula, es de Sudáfrica. Dice, ese profeta a quien escuchas regularmente los martes por la noche no estará disponible durante las próximas 4 semanas, porque necesitamos explorar si su cargo sigue siendo esencial o incluso bíblico. Eso se debe a que nos dimos cuenta que todos los creyentes poseen la palabra segura de profecía. Refiriéndose al Antiguo Testamento primero, luego cumpliendo esa fue la obra de Cristo y el Nuevo Testamento. Entonces tenemos una palabra suficiente para el pueblo de Dios. De nuevo, sinceras disculpas. Tu ex apóstol, recuperándose en Cristo, Eri Semakula. Entonces el problema es que ya no tenemos esas profecías como lo tenían en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál entonces es el principio bíblico que podemos seguir y ver en este pasaje? Bueno, Dios todavía sigue hablando, pero habla por medio de su palabra. Y el Espíritu morando en cada cristiano verdadero usa la palabra de Dios que ingiere en su vida y lo aplica al área necesaria de la vida para ir cambiando a ese individuo a ser más como Jesucristo. La palabra de Dios entra a la vida por medio de leerla, por memorizarla, por escucharla, por cantarla, por estar bajo la enseñanza de la palabra, repetirla a otros, por pensarla, por obedecerla. Y el Espíritu de Dios en ti, si eres verdaderamente un hijo de Dios, alumbrará áreas en tu vida a los cuales se aplica esta palabra de Dios. Cuando escuchamos la voz interior del Espíritu Santo, convenciéndonos de cierto pecado o actitud incorrecta, guiándonos a obedecer la palabra de Dios, no debemos suprimirla o buscar extinguirla, pero debemos mantenernos sensibles con un corazón abierto a la palabra de Dios y obedecer. Cuando escuchamos una enseñanza que dice ser de Dios, debemos examinarla para ver si está de acuerdo con lo que ya sabemos de la palabra de Dios, si exalta a Jesucristo y a su evangelio, si es respaldada por la vida del mensajero y si es para la edificación del creyente. Debemos ser sensatos y retener lo que es sinceramente la enseñanza de parte de la palabra de Dios, y debemos abstenernos de toda enseñanza contraria a la palabra de Dios y lo que es la sabiduría racional humana. Les comparto, en 1997, la ciudad centroamericana de Managua, Nicaragua, adoptó un programa que por la mayoría de las ciudades da por sentado. La ciudad nombró sus calles y numeró sus edificios. Escribe un periodista que fue allí, con la población de 1,5 millones, había estado sin esa necesidad básica después de un devastador terremoto en 1972 y reubicó a la mayoría de los residentes. Durante ese tiempo la gente aprendió a arreglárselas, deambulándose por las calles equivocadas, preguntando a extraños a dónde ir y haciendo un giro equivocado tras otro hasta que con suerte encontraron su destino. Ilógico es una buena palabra para describir este sistema.
si se puede llamarlo así. Las direcciones formales no se han definido ni por números ni por nombres de calles, sino en relación con el punto de referencia más cercano, como desde la iglesia El Carmen, una cuadra hacia el Estadio Nacional o al otro lado del restaurante Los Ranchos. Viviendo aquí en Catán entendemos un poco de eso también. Eso a su vez ha hecho necesario nombrar los puntos de la brújula para dar instrucciones o dirigir una carta. Un problema que se ha resuelto de una manera igualmente desconcertante. Hacia el lago ha llegado a significar norte. Hacia la montaña significa sur. Arriba significa este. Y abajo significa oeste. Además, aunque todavía existen algunos de los postes direccionales originales, muchos han desaparecido, dejando confundido a todos menos los residentes anteriores al terremoto. Un importante instituto, una empresa allí en la ciudad ofrece a los visitantes la siguiente dirección. Desde donde solía estar la puerta del hospital El Retiro, 2 cuadras hacia el lago, 1 cuadra hacia abajo. Encontrar tu camino en Managua suena como tratar de vivir sin la clara guía de la palabra de Dios. Depende de las instrucciones de otros que pueden no conocer la forma correcta. Y vives por prueba y error. Vagas y te sientes perdido. ¿Cuánto mejor sería tener un mapa? ¿Cuánto mejor ser dirigido en tu vida por la palabra de Dios? El ser responsable ante Dios implica que vas a ser dirigido por su palabra. Finalmente implica que vamos a ser disponibles por su obra. Vamos a leer el resto del capítulo, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Al ser disponibles a su obra, reconocemos que somos santificados por Dios. Después de dar los mandatos para seguir que debían cumplir, Pablo clarifica la verdadera razón por lo que podrían cumplirlas. La obra de Dios en ellos. Dios, como vimos en el principio del capítulo 5, es el único que realmente puede proveer verdadera paz y seguridad, pues Él es el Dios de paz. Esto es una oración final de Pablo, una bendición para los tesalonicenses, mostrando su deseo por los tesalonicenses que sigan sometiéndose bajo la obra del Señor Dios en sus vidas. Que la obra de Dios cambie todo su ser. Las cuatro partes mencionadas nos da a entender el ser entero. Todas las partes impactadas por la obra de Dios en sus vidas. Es el poder de Dios en sus hijos que los santifica, lo cual es su voluntad, como vimos en 1 Tesalonicenses 4:3. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y los hace progresivamente más como Jesucristo. Filipenses 2:12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, obedezcan, sigan fieles, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacemos el esfuerzo, seguimos, obedecemos, pero es Dios quien obra en nosotros. Él es quien nos santifica. También somos guardados por Dios.
en el versículo 23, guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recuerda que el poder de Dios seguirá trabajando en ellos hasta la venida del Señor Jesucristo. Otra vez un recuerdo de la esperanza que tuvieron en Cristo, que ha estado repitiendo a través de toda la epístola. El término guardado aquí significa reservado y protegido. De hecho, Jesucristo lo oró en Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Protégelos, resérvalos. Es el poder de Dios mismo que guarda nuestra relación con Él. No es condicional en nuestra fuerza espiritual. Tu relación con Dios, si eres hijo de Dios, ya no depende de ti, depende de Él. Judas 24, 25 y 25 nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Somos guardados por Dios. También somos completados por Dios. El poder de Dios seguirá trabajando en ellos para hacerles irreprensibles ante Él. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La palabra de Dios es la que actúa en ellos para hacer la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo les refiere, dice, sin cesar damos gracias a Dios. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La fidelidad perfecta de Dios es la razón que se le puede confiar para nuestra esperanza y su obra completa en nosotros. Filipenses 1:6 nos recuerda, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha comenzado una obra en ti, por su poder, por su voluntad, por su fidelidad, la completará. Y puedes confiar en Él. Finalmente somos edificados por Dios. El resto es un saludo, pero un saludo al final de la carta de Pablo, pero nos hace pensar en todo lo que es posible por la obra de Dios en nuestras vidas. Esta obra de Dios resulta en una edificación mutua por medio de la oración. Tal como Él oraba por ellos al principio de la epístola, Él pide que ellos oren por Él en el versículo 25. Y esta obra también de Dios resulta en la edificación mutua por medio del compañerismo. Saludad a todos los hermanos con un ósculo santo. O sea, demuestren el compañerismo, sea en la hospitalidad, en el saludo, pero demuestran el amor y el cariño que tienen el uno con el otro. Esta obra de Dios también resulta en una edificación mutua por medio de la difusión, el compartir. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Dice, esto que ustedes tienen, el mensaje que les he dado, que es la palabra de Dios, difúndanlo, compártenlo. Y una obra de Dios resulta en su verdad siendo compartida. Y también resulta en la edificación mutua por medio de la gracia de Dios. Termina con eso. ¿Cómo mejor terminar una carta hablando de nuestra esperanza en Cristo y el amor que podemos tener para la iglesia de Cristo y la fe que podemos tener en Cristo, que se hace todo posible por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás disponible a su obra en ti? Muchos piensan que la santificación
es su esfuerzo. Imaginen el proceso de santificación, de hacerlos más como Jesucristo, como un bote. Algunos buscan simplemente recostarse en el bote, no levantar una vela, no remar, simplemente dejarse llevar por la corriente que lo lleve a donde lo lleve. No hace falta el esfuerzo, ni hace falta levantar un dedo. La corriente hará todo el trabajo, no importa dónde me lleve. El problema es que la corriente puede llevar a un destino peligroso. Otros, es el sentido opuesto, buscan remar con todas sus fuerzas. Entonces el destino lo eligen ellos y el esfuerzo lo ponen ellos. Su propia voluntad, su propio esfuerzo, su propia meta. Pero ¿qué pasa? Se cansan. Se cansan tanto de tratar de lograr que al final abandonan. Pero bíblicamente es más como un barco de vela. La santificación en la vida del creyente es como uno que se esfuerce en obedecer levantando la vela. Pero ¿quién es el que hace el movimiento? El viento. Entonces, por una parte ponemos un esfuerzo en obedecer, en seguir, en ser fiel a Dios, izando nuestra vela. Pero confiamos en el poder y la dirección de la voluntad y la obra de Dios en nosotros para hacernos llegar al destino que Él quiere. ¿Te has hecho disponible a la obra de Dios en tu vida? Y para hacer eso, debes ser dispuesto a su voluntad. Debes ser dirigido por su palabra y disponible a su obra. Espero que la palabra de Dios esté actuando en ti. Que dejes que Dios esté obrando en tu vida. Quizás si estás viendo esto y no conoces a Cristo como tu Salvador, de hecho sientes que ni estás en el bote, sino te estás hundiendo en alta mar. Te quiero presentar a uno quien puede rescatarte. Es Jesucristo el Salvador. Comunícate con nosotros por medio de nuestra página Facebook, algún comentario allí abajo. Así podemos ponernos en contacto y compartirte cómo Jesús puede salvar tu alma, darte dirección en tu vida y darte un hogar celestial que ni te imaginas. Oramos por ti. Oramos por ti que no conoces a Cristo como tu Salvador, que a través de este medio Dios puede tocar tu corazón. Así llegas a conocer al Señor como nosotros lo podemos conocer. Oramos por ti, iglesia, y aquellos demás hijos de Dios quienes nos están mirando ahora, que Dios haga su obra completa en ti. Quiero terminar orando por ustedes lo que Pablo ora aquí. Vamos a Dios en oración. Padre amado, venimos a ti agradeciendo por tu bondad y misericordia y el hecho que nos hablas a través de tu palabra y que el Espíritu Santo agarra eso y lo aplica a nuestras vidas para crecernos y moldearnos a ser más como Jesucristo. Pido por aquellos que están viendo esto o que lo verán después, Señor, que tú, el Dios de paz, los santifique por completo. Todo aspecto de su vida, todo aspecto de su ser sea impactado, transformado por la palabra de Dios. Que seamos guardados, Señor, irreprensibles, que nos puedas presentar sin mancha delante de ti cuando venga Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque esto solamente es posible, Señor, porque tú que nos llamas eres
fiel. Y sabemos porque eres fiel, también harás lo que prometes. Padre amado, pedimos que hagas una obra grande en nuestras vidas. En la dirección de tu palabra, dispuestos a tu voluntad, haciéndonos disponibles para tu obra en nosotros, Señor. Cámbianos, ayúdanos a ver, experimentar y expresar, comunicando a otros esa fe, ese amor y la esperanza que encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, que tú hagas la obra en nosotros, que nos santifiques por completo y que nos guardes. Amén. Gracias por acompañarnos y estaremos comunicándonos en la semana y de vuelta aquí el domingo que viene. Que Dios los bendiga.